¿Cuántas veces te preguntaste por qué ella le acepta una invitación a bailar a todo el mundo menos a vos? ¿No sabes por qué? Si quieres enterarte, quédate a ver este video porque aquí te voy a aclarar por qué ella nunca baila con vos. Seguimos terminando. Mi nombre es Gustavo Bensegui Sabat y hoy quiero compartirte algunas claves para que identifiques por qué esa mujer mira a todos los demás, acepta cabeceo de los hombres a los que no les ves ningún atractivo y a vos no te aceptan ninguna invitación a bailar aunque te disfraces de Baryshnikov. Y te lo comparto porque alguna vez me pasó de estar en la milonga y bailar cada noche con una mujer que respondía a todos mis movimientos, hasta que un día la vi sentada en otro lugar, rodeada de viejos milongueros. Me acuerdo que en ese momento me acerqué a esa mesa y delante de esos hombres experimentados le dije: «Hola, ¿vamos a bailar?». Y ella me hizo un gesto negativo con la cabeza. La verdad es que me sorprendió porque durante un año, todos los viernes a la noche, solíamos disfrutar de probar movimientos en la pista. De modo que volví a preguntarle: «¿En serio no vamos a bailar?». Y ella volvió a negarse haciéndome un gesto con los ojos de que estaba atrapada por ese grupo que me miraba con una sonrisa burlona, como diciéndome: «¿Sabés la sopa que tenés que tomar, pibe?». A pesar de eso, no sentí vergüenza, o sería que la bronca superaba la vergüenza. Así que mantuve mi cabeza en alto y continué camino sin entender por qué ella había hecho eso. A propósito, si te pasó algo similar, déjamelo en los comentarios y de paso formar parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Tu suscripción me alienta a compartirte más información. Sea como fuere, con el tiempo intenté entender qué había hecho mal para que ella adoptara esa posición, esa actitud. Por eso, si te preguntaras por qué ella nunca baila con vos, te transmito estas claves con la esperanza de que te ayuden a rever dónde pudiste cometer errores y corregirlos. O al menos puedas compartirla con amigos que visten alguna situación similar. El performer. No voy a generalizar, pero me animaría a decir que en el 98.7 de los hombres que aprenden a bailar tango anida la ilusión de convertirse en un profesional y hacer exhibiciones. Sobre todo cuando sos joven y pensás que podés tener un futuro, viajar, ganar dinero, aplausos y una buena fama. O sea, ganarte un laburo. Entonces tomás clases con esos maestros que mostraron sus habilidades en los shows, te enamoraste de esos pasos y fuiste a sus clases. O te presentaron a un maestro que prefirió empezar por enseñarte sacadas y ganchos en vez de enseñarte a caminar. Bueno, yo soy partidario de que hay que aprender todos los movimientos en el tango, pero también hay que aprender dónde hacerlos. Siempre pienso que cada movimiento nos revela algo de lo que somos. Pero después de que aprendiste a hacer ganchos y sacadas, ¿por qué te vas a la milonga a practicarlos con la primera mujer que encontraste? ¡No! Anda a las prácticas. En las prácticas seguro que podrás pulirte y hacerlo de un modo espectacular. Por ahí creíste que eras distinto o fuiste a la milonga para demostrar el nuevo tango, pero lo que todos pensamos cuando te vemos en la pista jugando carreras y terminando en pose de foto es que estás completamente desubicado, lo mismo que si manejaras a contramano en una avenida. Pensamos que todavía no entendiste las reglas que rigen en una milonga. Uy, ya parezco un viejo milonguero, ¿no? Yo entiendo el deseo de querer expresarse, pero eso de, por ejemplo, hacer saltar a la mujer sobre tus piernas, intentar una super volcada o hacerle sacadas repetidas entrañan un gran peligro para la persona que no está preparada. Por ahí no te das cuenta porque te divierte tanto practicar esos movimientos que olvidaste que tenés a una mujer en los brazos. Pero esa mujer, con esas figuras de show, podría generarle desde un problema de columna hasta una lastimadura en los tobillos y los pies. Y todo por querer lucirte. Así que si me aceptás una sugerencia, cuanto más discreto, más íntimo y mejor calibrados tengas tus movimientos, más vas a disfrutar vos y la mujer en la pista. Sobre todo si tu abrazo la contiene. Vas a ver con el tiempo
que hay más tango en esa intimidad que en usar las pistas como un escenario de prueba y error. El visitador. Sin lugar a dudas, el visitador es uno de los modelos más reconocidos en las milongas tradicionales. Es el típico hombre que ignora que hay códigos y en vez de invitar a bailar a distancia, ya sea a través de levantar las cejas, encontrarse en una mirada o por ese movimiento sutil que hacemos con la cabeza y llamamos cabeceo, se va derecho a la mesa de la mujer con la que le interesa bailar. Y no solo eso, sino que cuando la mujer milonguera, que conoce el paño, le dice que no, le insiste como si estuviera en una discoteca. Digo yo, si ya viste que ella no te miraba, ¿qué te hizo pensar que ella deseaba bailar con vos? Y más aún, si te dijo que no cuando fuiste a buscarla a la mesa, ¿cuál es la parte de la respuesta que no entendiste? Y esto se vuelve peor cuando de repente vas a la mesa donde la mujer no está sola, sino que comparte con amigos y le interrumpís para decirle que querés bailar con ella. Porque si observaras, te darías cuenta que no había ninguna señal que dijera «me interesa bailar con vos». Y esto sin hablar de lo que podría ocurrir si en esa mesa estuviera el novio o marido celoso de esa mujer a la que fuiste a invitar. Así que si me permitís una sugerencia, practica el cabeceo. Y si no lo hicieras porque no lo entendés, mirá el video «¿Qué hacer si te confunde el cabeceo?», cuyo enlace te dejo en la descripción. Yo sé que podrías decir «lo que ocurre es que no veo bien» o lo que fuere, pero por un segundo deja de mirarte el ombligo. Trata de pensar cómo incomodas a esa mujer que fuiste a buscar y cómo todas las mujeres pudieron ver lo inexperimentado que sos. Mejor que buscar pretexto es encontrar soluciones. Así que amá el tango y conocé la cultura de la milonga. El sudoroso. La verdad es que hay cosas que ya sea por genética o por lo que fuere, nos resulta muy difícil evitarlas, como por ejemplo la sudoración. Todos sabemos que transpirar es una función esencial del cuerpo que nos permite permanecer frescos. Pero una cosa es la transpiración natural, que puede generar el movimiento, que a su vez genera calor, y otra es la diaforesis profusa, que es una excesiva transpiración. Esa transpiración que hace que se te caigan tanto las gotas de la frente, del cuello, las axilas y los brazos, que hace que no tengas nada que envidiarle a una lluvia pasajera. Y esto es algo que, por más natural que sea, molesta a cualquier mujer a la hora de bailar. Tanto que al fin no sabrá si agarrar un paraguas o abrazarte. Si sos de los que al terminar el primer tango empezaste a repartir agua por los 4 costados, no creas que esa situación le resulta agradable a una mujer. Por ahí se te ocurriría decirle con una sonrisa, el tango es transpiración, como alguna vez escuché decir, pero te aseguro que cuando ella te pone la mano en la espalda y siente que estás empapado, lo que piensa es otra cosa. Tiene la sensación de haberse encontrado con la esponja fuera de la ducha. Para ser más claro, ¿vos sabés todo el tiempo que invierte una mujer entre maquillarse, peinarse, arreglarse para que la termines arruinando la imagen en una tanda? Y no es que no puedas hacer nada. Lo que te propongo es que no bailes todas las tandas, sino que selecciones mejor qué música es la que más te emociona. Te propongo que bailes más tranquilo y si está en tus posibilidades, te lleves un cambio de camisa y elementos de aseo. Seguramente muchas mujeres no te lo dirán, pero la transpiración y el olor que a veces emana ya son motivos suficientes para responderte por qué ella nunca baila con vos. En el próximo video veremos la segunda parte de este tema, en el que te voy a compartir otras 3 claves para que puedas seguir estudiando en dónde pudiera estar la falla y cómo corregirla. Si pensás que hay otros elementos más, déjame un comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad del tango argentino. Mientras más comprendamos al otro, menos nos costará cumplir con las normas. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.